¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos a un episodio más, al número 39 de A través de la ventana de recursos humanos. Estamos aquí, Omar Navarro de Praxis Consultores, Ernesto Huerta de Gencan Consultores, y tenemos un invitado de nivel mundial que vamos a platicar muy interesantemente de manufactura esbelta y la mancuerna con recursos humanos. Adelante, Omar. Muy bien, gracias Ernesto. Como bien dices, hoy tenemos con nosotros a Enrique Araiza Méndez, originario de Caborca. Él tiene una maestría en Organizational Management con la Universidad de Phoenix y es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su desarrollo profesional, pues nomás fueron 39 años en Ford, tanto en México, en España, en Japón. Recientemente retirado de la farándula. Argentina. Argentina. También trabajó en Argentina. Puntos relevantes, él empezó como ingeniero de automatización. Correcto. Y entrenamiento, y tuvo entrenamientos en la planta de Cuautitlán, Valencia, España, y Ujina, en Hiroshima, Japón. Ujina, con la empresa Mazda, ¿no? Posiciones gerenciales relevantes, fue gerente de ensamble final aquí en Hermosillo, gerente de estampado y carrocerías en Hermosillo, gerente de Lean Manufacturing y gerente asistente de planta en Cuautitlán y Hermosillo. Fue gerente de planta en Chihuahua, en Argentina y Hermosillo. Correcto. Y terminó como director de manufactura de Ford de México. Cierto. Datos significativos. Voy a comentar dos que son los que me parecen mucho más relevantes para los temas que manejamos. Fue líder en acciones de diversidad e inclusión, particularmente en mujeres y personas con capacidades diferentes. Y fue líder global en porcentaje de satisfacción de los empleados. Puntos muy interesantes, sobre todo para los temas de recursos humanos, ¿no? Claro. Y el tema que queremos tocar. Pues bienvenido, Enrique. ¿Qué nos puedes platicar más acerca de esa mancuerna que debe existir entre el área de manufactura y el área de recursos humanos? Pues bien, mira, iniciando por... No se ponga nervioso. No. ¿Por dónde fueron mis comienzos dentro de la industria? Tuve una enorme suerte porque mis primeros 2 años fueron de entrenamiento. Y en aquel entonces, estamos hablando del 85, la cultura industrial de manufactura en Sonora era prácticamente cero, ¿no? No existía. Había una que otra maquiladora así de nivel muy bajo en las fronteras, ¿no? Pero fuera de eso, industria primaria mayor y automotriz menos, ¿no? En aquel entonces la planta de Hermosillo nace como una curiosidad político-financiera porque fue cuando el gobierno de México decía que para importar $1 tenías que exportar $1. Y Ford decide poner una planta en México que tuvo muchas ciudades contendientes, entre ellas la planta de Chihuahua fue la más fuerte, porque ya teníamos, era la planta de motores. Pero bueno, por suerte cayó la decisión de que se inaugurara la planta en Hermosillo. Pero más allá de eso, tuvimos un primer gerente de planta norteamericano de Michigan que se llamaba Paul Staley. Y el señor era una persona muy educada en temas de manufactura. Y él, no sé cómo, yo lo conocí de una manera muy leve. Él entendía que Japón era el predominante en la industria, ¿no? Más calidad, más bajos costos, mejores productos, etc. Y por medio, pues, no sé cómo se educó, cosas documentales, lo que leyó, etc., identificó que un factor clave era un temita que se llama Lean Manufacturing, ¿no? Y que en aquel entonces existía solamente en Japón y solamente en la industria automotriz. O sea, no existía en ningún otro tipo de industria. Y no sé si la decisión fue de él o la decisión fue de los jerarcas allá en Detroit, pero ellos decidieron que todo el mundo nos íbamos a educar en Japón. Tanto personal técnico como trabajadores de la línea de producción, como los ingenieros, los gerentes, todo el mundo a Japón. Dentro de mis récords de los 39 años he ido 27 veces a Japón, con eso te digo todo, ¿no? En aquel entonces nuestro socio que era Mazda, como a muchos proveedores de Mazda, fabricantes de prensas, fabricantes de equipos para carrocerías, fábricas de productos, ¿no? Transmisiones, motores, en fin, infinidad de cosas. Decía que cuando los 2 primeros años, pues
tuve la enorme suerte de hasta trabajar en la línea de producción como trabajador, porque así empezamos, ¿no? Entonces, pues Ernesto estuvo por parte de los coordinadores ahí. También. Y las 2 primeras semanas fue trabajo de operador de producción. Me metieron en una línea, tenía 21 años y medio, 22 años cumplidos, ¿no? Y fue cuando realmente entendí el valor de la gente. Era un mocoso, era un plebe, ¿no? A los 22 años, ¿qué carajos podía saber de todas esas cosas? Yo traía la carrera terminada, mecánico, electricista, que tú mencionaste, todo eso. Pero de entender, pues no entendía, ¿no? Y teníamos un maestro japonés con traductor, ¿no? Que no era tanto que te enseñara a hacer el trabajo de la línea, sino cómo te enseñaba los valores de Mazda, de la fábrica, los valores del trabajo en equipo, el cómo resolver los problemas, el cómo comportarte con tus compañeros y todas estas cosas que son el pegamento de cómo trabajan un grupo de personas, ¿no? Era duro el tipo, con todo el traductor se veía que se expresaba fuerte, ¿no? Y yo creo que esa experiencia es lo que me formó para el resto de mi vida. Yo recuerdo muy bien ahora en mi fiesta de jubilación y todo eso, me dio más gusto que hubiera trabajadores de la línea que gerentes en mi despedida, ¿no? Y eran puros ya gente pues, de edad, ¿no? Gente grande que empezaron conmigo y me decían, bueno, ¿cuáles fueron tus principales razones de éxito? Le decía que yo nunca perdí piso. Nunca perdí piso. Siempre el contacto con el front line o la primera línea, con los trabajadores, ¿no? Y siempre entendí que ese era el punto de equilibrio, ¿no? No se puede estar en la punta si no estás en la línea de producción. Tienes que tener ambas funciones, ¿no? Tienes una responsabilidad ejecutivo, pero tu principal responsabilidad es con los trabajadores, ¿no? Entonces, esa enseñanza de que en una operación de manufactura, pues la manufactura la hacen los trabajadores, ¿no? No, sí, de hecho, el concepto principal que se manejó en aquel entonces era el concepto de grupo. O sea, hicimos un libro de responsabilidades y autoridades de los grupos de trabajo y era muy enfocado a cómo la gente tenía que desempeñarse y cuáles eran las responsabilidades básicas. Y era aquel asunto desde que son responsables de la línea de producción, ¿no? Claro. La gente. Y viene el concepto aquel de la pirámide invertida. Sí, sociotécnico. El sistema sociotécnico, pues. Claro. Y viene aquello de la pirámide invertida, ¿no? Donde los operadores en Lean Manufacturing, pues realmente son... La estructura organizacional que venía pues, de recursos humanos, y creo que tenían, ¿no? Trajeron varios asesores en ese sentido. No, pues estaba John Kotter, John Kotter, que era el más famoso. Era muy famoso. En su momento. Y diseñaron un sistema sociotécnico que obviamente viene de la parte social y técnica, donde decían que toda la organización tiene que estar estructurada de tal manera donde se entiende que tenemos que tener una parte técnica muy fuerte porque vamos a fabricar, ¿no? Tienes que tener estampadores, maquinistas, eléctricos, lo que tú quieras. Pero hay una parte social de comunicación, de resolución de problemas, de eliminación de estatus, que era igual o más importante que la técnica. Por ejemplo, en aquellos entonces, a mí me tocó ir a la planta vieja y el comedor, había hasta 3 o 4 comedores distintos. Comedor para los trabajadores, para la gerencia media, para la gerencia alta y para los ejecutivos, hazte cuenta, ¿no? Con menú. Con menú y meseros. Y meseros y la verdad. Entonces, uno de los factores de Lean Manufacturing es que tenías que mandar mensajes de que aquí somos distintos, ¿no? Entonces la planta nace con un solo comedor, un solo uniforme, no había diferencia. Igualito para todo el mundo. Igualitito para todo el mundo. Los pitufos que nos decían al principio. Y entonces, todos esos mensajes, yo creo, Ernesto, que fuimos de las primeras, no solamente en Sonora, sino en todo México, ¿no? Llegar con esa... Definitivo. Con esa parte que nació de Kotter. Era una filosofía de trabajo. De hecho, la filosofía de trabajo, cometimos la osadía, por decirlo así, porque yo formé parte de eso, de meter la filosofía de trabajo, de concepto de grupo, en el contrato colectivo. Un problemón serio con los sindicatos. Y los sindicatos tradicionales, ¿no? Yo creo. En ese sí, entonces. pero era eso, ¿no? Era llevarlos a eso.
Y bueno, nacemos con esa filosofía de tener una micro sociedad sociotécnica, por así decirlo. Y pues ahí me crié en ese concepto japonés. De hecho, Hermosillo fue un clon, no de Ford, fue un clon de Mazda en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en los culturales, pero muy orientado a la gente. Déjame darte un ejemplo bien simple. En los 80s, la seguridad industrial era que nadie practicaba negocios. No importaba que la gente se te lastimara, se muriera, se enfermara, lo que tú quieras, ¿no? Y entramos aquí en la planta. Siempre un punto de inicio fue, si no podemos cuidar de nuestra propia gente, no servemos para nada. Y siempre... Era la base. En la base. Era la base, la importancia de la seguridad. No, y es la base. Y sigue siendo. Tan es así que yo creo que a nivel global, probablemente con la excepción de Japón, probablemente unas 2 plantas en China, pero durante casi 40 años Ford de México ha tenido la menor tasa de accidentes o incidentes mayores de toda la industria automotriz y no automotriz. Y eso es un orgullo, ¿no? Porque también es un mensaje para la gente, ¿no? Me preocupas, estoy interesado por ti, no te va a pasar nada, güey, estoy aquí, ¿sí me explico? Y todo el mundo se hace cargo de su rollo, ¿no? Porque no es tanto que uses equipo de seguridad o que... Seguridad no es un elemento filosófico, es un elemento práctico. Yo me cuido a mí y te cuido a ti. Y te veo haciendo lo que no debes y te la armo, ¿no? O sea, ese es el gran punto y puede ser tan exitoso, ¿no? No, y la gente tenía la autoridad y sigue teniendo la autoridad de parar una operación si hay un riesgo de seguridad para quien la está operando, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, no solo para la gente, sino realmente para el producto, ¿no? Bueno, de hecho eso se basa en un sistema, y eso es 100% japonés, ¿eh? Sí. Creo que fue la primera industria en todo Occidente, bueno, en todo continente americano, ¿no? Hay una técnica de Lean Manufacturing que se llama Ando. Ando quiere decir lámpara oriental, esas como de papel de China que le ponen una vela por dentro. Que la industria le implementaron, lo que decía Ernesto, como un foquito rojo y uno amarillo, ¿no? Y servía para 2 cosas fundamentalmente, una para seguridad y otra para calidad, ¿no? Y en cada estación de trabajo tenías esa cuerdita. Entonces cualquier persona tenía la autoridad, la responsabilidad de jalar la cuerdita. Eran 2, ¿no? Una para el foco amarillo y una para el foco rojo, ¿no? El amarillo es para decir, necesito ayuda, pero no es más urgente, ¿no? Pero necesito que alguien venga y me eche la mano. Y la roja paraba la línea instantáneamente, ¿no? Y todo el mundo venía, ¿no? Entonces... Y era una autoridad del operador parar la línea de producción si había un riesgo. Y eso era un cambio de paradigma bien canijo. Sigue siendo, ¿eh? Porque en Estados Unidos, todavía, si un operador para la línea, quiero que sepas, O sea, como decimos coloquialmente, le llueve, ¿no? Críticas y lo que tú gustes, porque ¿cómo vas a parar tu razón de ser, no? Y no es el tema. Tal no es el tema que aquí nunca sufrimos pérdidas de producción por la utilización del... Al contrario, porque eso motiva a la gente a ser más productiva, ¿no? De hecho, yo fui instructor, ¿te acuerdas que teníamos a Lean Manufacturing en el Lean Learning Academy? Sí. Y yo les decía, es que... el foco rojo y el amarillo no es para parar la línea de producción, es para mantenerla corriendo de una manera adecuada, ¿no? Sí, sin problemas ni de calidad, ni de seguridad, ni de nada. No, y además que no dejes pasar el problema más allá de tu estación de trabajo. Tú tienes esa autoridad para hacerlo y la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y entonces, todo eso fue de origen japonés. Y hay otras miles de... No voy a meterme en teorías o en prácticas o procesos de Lean Manufacturing porque son muchos, pero Lean Manufacturing empezó a existir a principios de los 50, pero explotó realmente cuando Toyota empezó a comerse el mercado de California, particularmente por ahí en los 70s, y sobreexplotó en los 80s cuando Toyota, Mazda, Honda arrasaron con el mercado americano y todo el mundo lo empezó a copiar, porque hay técnicas administrativas, ¿no? Que si las hojas de instrucciones de trabajo, que si el Andon, que si los Pokayoke, ¿no? Que son los procesos de Pokayoke, el Hitos y Just in Time. Entonces salió Chingo con sus famosas teorías de calidad, ¿no? Etcétera. En fin,
Entonces fue como una moda Japón, de los 80s y los 90s, todavía 20 años de moda. Y todo el mundo fue a Japón, incluyendo nosotros, ¿no? Nada más que la gran diferencia es que la gente fue a copiar las cosas, los procesos administrativos y no a la gente, los procesos de liderazgo. La cultura. Entonces quisieron trasplantar lo más fácil y no vieron lo más difícil. En cambio aquí, como nacimos nosotros, particularmente en la planta de Hermosillo y Chihuahua, en mucha medida también, es que fuimos y llevamos una tonelada, no sé cuántos gente fueron estos, 2,000 gente. Mucha gente, muchísima gente. Y nos educaron desde abajo, no nos explicaron, hacemos esto, hacemos aquello, hacemos lo vivimos. Nos pusieron a ensamblar tuercas, tornillos, carros, carrocerías, salpicaderos, cofres. Nos pusieron a hacer las cosas y en ese proceso aprender de qué se trataba esta cuestión del Lean Manufacturing. De manera tal que nunca nos autoengañamos, ¿no? De que voy a darte mejores instrucciones de trabajo, voy a darte mejor entrenamiento, y eso Lean Manufacturing no es cierto. Lean Manufacturing es un proceso súper complejo porque implica gente, ¿no? El otro error que se cometió de los 90s y aún sigue siendo un error, y por eso pues, Lean Manufacturing no ha tenido un éxito bueno en Occidente. Creyeron que Lean, la filosofía de Lean se aplica únicamente a las plantas de manufactura, y no es cierto, ¿no? Realmente todos los conceptos de Lean se refieren a Lean Enterprise, o sea, una compañía completamente Lean, ¿no? Que no es solamente que una plantita sea a todo dar en Lean Manufacturing y el resto de la compañía no jala en el mismo sentido, ¿no? Se atoran los procesos. Esa es la diferencia de Toyota, la diferencia de... te mencioné eso que Lean Manufacturing era principalmente automotriz, ahorita está en todos lados, ¿no? De las compañías, por ejemplo, no automotrices, Samsung es de las Practixon y son de las compañías más practicantes, ¿no? Y está yendo muy bien, ¿no? Porque entienden que pues los tres principios básicos de un producto son el producto en sí mismo, cómo lo manufacturas y cómo lo comercializas, ¿no? Son las tres esferas grandes de un producto, ¿no? El producto en sí mismo tiene que ser muy bueno, muy fregón, lo tienes que ser capaz de hacerlo por miles para que sea negocio, ¿no? Por millones, y lo tienes que comercializarlo, pues que lo vendas, ¿no? Que sea atractivo, que sea bueno. Una pregunta, me llama mucho la atención la de las dos lámparas. Cuando lo implementaron aquí en la planta de Hermosillo, ¿qué respuesta hubo? ¿Realmente de inicio la gente sí tomaba esa autoridad? ¿Lo hacía de juego o le valía queso? ¿Qué pasó? Como toda la vida, porque hubo muchos gerentes de planta, directores, hubo etapas mejores y etapas peores, pero te diría que en general sí, siempre se respetó y muchísimo, ¿no? Hasta la fecha. ¿Sabes cuál era la ventaja? La ventaja era que la gente que fuimos contratados aquí, la gran mayoría de operarios y en todos los niveles de la organización, menos acá arriba, pues no sabíamos nada de la industria automotriz. Nada. Entonces nacimos con esa filosofía. Y entonces eso lo fuimos haciendo, lo fuimos dando, y había un programa de entrenamiento muy fuerte desde el principio. El programa de becarios, si te acuerdas, era un programa que duraba 6 meses al inicio. 6 meses. 6 meses. Para personal sueldo por hora y para personal sueldo. Para todo el mundo. Entonces ahí aprendías, porque aprendías antes de entrar Eras becario, no eras empleado todo. Eras practicante prácticamente. Sí. Pues eras más que practicante, ¿no? Pero... Y desde ahí te enseñaban todos los aspectos de la filosofía de trabajo, desde abajo, desde que entrabas. Entonces yo creo que esa fue una medida que la siguen haciendo ahora, de preparación al personal, muy enfocados a ese sistema sociotécnico que mencionabas al principio, ¿no? Y más que nada mi pregunta va enfocada porque, pues, como bien dices, llegas con una filosofía industrial que no existía en Hermosillo. Nada. Empiezas a implementar
filosofías orientales en una cultura que era predominantemente agricultura y ganadería y comercio, si quieren. Minería un poquito. Y un poco de minería en aquel entonces. Entonces, ¿qué haces para hacer ese cambio cultural en una sociedad donde llegaba la gente a trabajar en una planta de primer mundo con este tipo de filosofías, pero sale y pues tiene un mundo totalmente distinto? Totalmente. Yo en mi opinión, ya lo comentaba antes, algo muy interesante fue todos esos símbolos, valores que creamos de inicio, ¿no? De todos somos iguales, nos vemos iguales, se respeta la opinión de todo mundo. Todo el mundo puede resolver problemas, todo el mundo somos responsables por el producto, que eso se daba en esos 6 meses de becario, ¿no? Uh-huh. En palabras así simples, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y yo creo que la cultura del sonorense es así, muy directa, ¿no? Mensaje claro, entendimiento claro, y la gente es muy noble, bueno. Es mi experiencia. Totalmente de acuerdo, sí. Yo también coincido mucho en que en Sonora no estábamos acostumbrando a tantos niveles de comedor, por ejemplo, ¿no? Aunque sí existen, y de hecho yo creo que hay industria ahorita todavía que tienen comedores separados, ¿no? Menús diferentes, por lo menos. Pues es una parte muy interesante porque cómo vas creando esa cultura que no es responsabilidad de recursos humanos, ¿no? O sea, es responsabilidad de la planta, como bien dices, desde el gerente hasta el practicante más nuevo. Entonces, si se la dejaban a recursos humanos, pues nunca iba a existir la capacidad para tomar ciertas decisiones en otros ámbitos, pues, ¿no? Si no estaban comprometidos los gerentes, directores de otras áreas, pues nunca lo ibas a poder lograr. No, ibas a batallar más. Inclusive era un aspecto crítico hacia afuera, hacia la sociedad. Porque los gerentes, o sea, el primer nivel de la organización, pues andaban uniformados. Íbamos a cualquier tipo de evento en el exterior, con gobierno, con sociedad, con quien tú quieras, íbamos de uniforme. Y entonces eso decía, no era el traje ni nada, aunque estuvieras en Sonora, ¿no? Sí, y era exactamente el mismo que el operador. Y era el mismo que el operador, entonces eran situaciones así medias, qué raro, ¿no? Pero así era. El mismo zapato incluso, me acuerdo. Todos, zapatos, uniforme, el mismo comedor, o sea, era el concepto de grupo. Era algo muy especial, bueno, sigue siendo algo muy especial hasta la fecha. Así es. ¿Cómo ves, Enrique, o sea, cómo ves el factor humano en el aspecto de Lean Manufacturing? Porque el Lean Manufacturing tiene un montón de aspectos técnicos muy, que justo a tiempo, que Kaizen, que Canvas y todo eso, lo que Andon, todo lo que estás diciendo. Pero ¿cómo entra el aspecto del recurso humano dentro de todo eso? Bueno, entra de muchas maneras, unas más objetivas y unas menos, pero entra en muchas maneras. Primero es, para realmente ser un practicante efectivo de Lean Manufacturing, necesitas programas de entrenamiento muy buenos, ¿no? Es la base, digamos. No, en todo el mundo. La base, los de abajo, los del medio y los de arriba. En todos los niveles. Todos. Okay. Es más, si mucho apuras en esto, se tiene que empezar por los, entre comillas, ¿no? Dependiendo de cómo veamos la pirámide, por los de arriba, No puede haber el manufacturing, el management, no lo entiende, no lo quiere, no lo soporta y no lo lidera. Ok. ¿Me explico? Entonces, sí, recursos humanos, puede ir con los de abajo y presionar los de atrás, esto, lo otro, pero ¿cómo convences a los de allá, no? Y ahí tiene que entrar Arturo, ¿no? Esto es la filosofía de la compañía, esto es lo que queremos hacer y tú lo tienes que liderar, ¿no? Y volvemos al tema sociotécnico, ¿no? Estas cuestiones técnicas, entenderlas muy fuerte. Bien estructuradas. Bien estructuradas, como una universidad, ¿no? Paso de la A a la B. Perdón, disculpen. Pero más importante, la parte social también, ¿no? Comunicación, empatía, trabajo en grupo, todo. Liderazgo, etc. Pero luego, yo creo que
ni siquiera necesitas a recursos humanos para orientar todo eso. A lo mejor lo puedes hacer, no sé, con otra compañía que te ayude a diseñar programas, en lo que tú quieras. La parte que recursos humanos se tiene que enfocar mucho es la práctica. Todo lo que te enseñé, todos los millones que ustedes están practicando de manera adecuada, cómo monitoreo, le doy seguimiento a eso, ¿no? Y eso tiene varios eventos, ¿no? Primero es cómo hago que todo el mundo sea bueno, y si después sobran 2 o 3 que no son buenos, pues qué hago con ellos, ¿no? Porque también hay que hacer. Los vamos a extrañar. Los vamos a extrañar. Es un evento fuerte que no es deseable, pero pues no todas las personas nos podemos adaptar a todo. No todos los trabajos son para todas las personas, No. Ni todas las personas para todos los trabajos. Entonces, es como el tema de recursos humanos, es como un director técnico de un equipo de fútbol. Lo tienes que ver así como de arriba, ¿no? Estratégicamente, decir, bueno, si van para allá o no van para allá, ¿no? Y el de la izquierda está en la izquierda, el de la derecha está en la derecha. Tienen que estar, digamos, estratégicamente viendo cómo la organización reacciona a todo lo que le estás enseñando, ¿no? Y eso por un lado, ¿no? Y luego, pues la sociedad, la gente cambiamos también, ¿no? Lo que te enseñé ayer, pues no es tan bueno hoy. Ya ves como las juventudes tienen, la generación Z, millennials, esto, lo otro, tienen características distintas, ¿no? Por ejemplo, yo no soy muy amante de pues, soy baby boomer, ¿no? Por mi nacimiento, y yo no soy muy amante de la comunicación social, pero tuve que adaptarme, sobre todo en estos 5, 6, 7 años, porque pues el 80% son Redes sociales. los internas, de forma no tanto externas, pero sí, ¿no? Me volví un usuario, hasta agarré una persona que era experta en eso de Chihuahua, que me estuvo asesorando todos estos años, muy bueno. Y dije, bueno, pues es algo que yo no sé hacer muy bien, es algo que yo no soy experto, pues tiene que ser, ¿no? No, me tengo que adaptar a a lo que vaya generándose como mejora, ¿no? Y eso no, por ejemplo, yo por naturaleza, pues nunca he sido muy extrovertido, ¿no? Y eso se aceptaba, no se requería ser más extrovertido antes. Y ahora en los últimos tiempos, pues sí, me tuve que volver un poquito más social, valga la expresión, ¿no? Sí. Y es una parte muy interesante, ¿no? Porque en puestos directivos tienes que aprender a comunicar, como bien dice, y volverse, pues no necesariamente extrovertido, pero tienes que comunicar Sí, bien. dirección a través de correos, hablar con la gente presencial, juntas, liderarlos. ¿Qué asesoramiento, qué coaching tuvo de la parte de recursos humanos en eso? No, pues yo tuve muchísimo, ¿no? Ford tiene cuando estoy, por ejemplo, de gerente de área para arriba, ya no solamente interviene en recursos humanos México, sino en recursos humanos Estados Unidos también. ¿Por qué? Por la interacción que tienes que tener con otra cultura, con otra mentalidad, ¿no? Y al principio, sobre todo, no en mis puestos anteriores, pero ya como director de manufactura me costó al principio, ¿no? Y entonces, pues tuve que empezar a educarme, pues de muchas maneras, ¿no? Uno paseando en las plantas de Estados Unidos. Y luego no solamente eso, ¿no? Porque estaba en 3 esferas. Yo estaba en el comité operativo de Ford de México, que son todos los directores, etc. Estaba en el comité operativo de la vicepresidencia de manufactura en Estados Unidos, y luego tenía mi comité operativo aquí, que son mis gentes, ¿no? Mis gerentes de planta, de recursos humanos, finanzas, etc., ¿no? Y como todo giraba alrededor de cómo íbamos a transformar los puestos, por ejemplo, ¿no? Entonces es un fenómeno muy interesante. La pandemia creó una problemática enorme. Me extraña, he intentado leer y no lo encuentro, ¿no? Creó una división terrible en el mundo profesional la pandemia. Porque el 80% de los trabajos se fueron a home office. De los administrativos. De los administrativos. ¿Sí? Y en manufactura no podemos. No puedes dejar la línea de producción. ¿Por qué? Pues. Porque Claro. nosotros somos el punto de contacto de los trabajadores de la línea de producción. Nuestro trabajo es producir bienes físicos, ¿no? Hacemos motores, línea de producción, hacemos pues. O sea, no lo puedes hacer desde casa. Desde casa, pues. O sea, no. ahí te mando las y por partes. ejemplo, en la pandemia,
la pandemia, se dio el tema de que todos los que no estaban relacionados con la línea de producción se fueron a su casa. Cero riesgo, trabajan mucho menos horas que yo, ganan lo mismo que yo, y eso creó un choque cultural. Todavía existe ese choque cultural. Sí, porque siguió existiendo el trabajo desde casa. Sí, y aparte, pues tú estás arriesgando el pellejo, ¿no? Yo en la planta, excepto los 10 días que se cerró la planta al inicio, hasta que nos dieron permiso de iniciar la operación, nunca falté a la planta y nunca dejé la línea de producción, ¿eh? Porque no le puedo decir a la gente que vaya y yo no ir. Claro. Siendo pues, director de manufactura. Es parte de la congruencia, pues. Y entonces, recién salidos de ahí, es un ejemplo específico, ¿no? De cómo intervienen recursos humanos en este tipo de casos. Nos juntamos, director de recursos humanos de todo Foro de México, más los gerentes de recursos humanos de las plantas, etc. Y empezamos con el tema de cómo revalorizar la posición que coloquialmente se llama supervisor de producción. Es decir, la persona de sueldo mensual que es contacto directo, ¿no? Hicimos un montón de cosas y nos fue re bien, ¿eh? Y nadie más las ha hecho. Okay. Ni en Ford, ni afuera tengo información muy limitada. Y ahí, si no hubiera sido por ahora que se movió recursos humanos viendo ese fenómeno, pues todavía estaríamos hundidos en ese precipicio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tú sales, un chavito recién salió de la universidad y dice quiero que sea supervisor de producción. ¿Por qué te dices si yo puedo trabajar remotamente? ¿Sí? Y entonces tuvimos que buscar maneras de mayor compensación, mayor soporte, más alicientes de todo tipo, ¿no? Desde lo económico hasta lo social, hasta que realmente... Entonces, esa es una gran... Y por cierto, aquí en Foro de México, Recursos Humanos lo ha estado resolviendo junto con manufactura, pero el resto de Foro, el resto del mundo yo no lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Y sigue siendo una división cultural muy cañona, ¿eh? Sí, mientras continúen trabajando remotamente, pues va a continuar la división esa, ¿no? Y digo, me tocó ver todo ese proceso de la pandemia y digo, no soy enemigo del trabajo en casa, del home office y todas esas cosas. Pero en mi opinión, y volviendo al tema de gente, de recursos humanos, se pierde algo muy... El touch. Es elemental, importante. Contacto. Pues el contacto. Sí, claro, la relación. Sí. O sea, un amigo mío decía que soy fanático del fútbol americano, ¿no? El liderazgo es un deporte de contacto. No hay contacto, no hay liderazgo. Exacto. Opinión de viejito, de baby boomer, si tú quieres, pero opinión, ¿no? No, definitivamente no es lo mismo. No es lo mismo mandarse un correo que ir a... Oye, necesitamos ver este tema, ¿no? Y llegar a un acuerdo ahí frente a frente. Y somos personas, ¿no? Si perdemos el contacto personal, pues ¿qué somos, no? Monitores de televisión, monitores de computadoras, digo. No, y creo que en México es mucho más importante porque como que los mexicanos, como que la cultura mexicana es más interacción social. Y lo ves en la familia, y lo ves en las fiestas, y lo ves en cualquier lado, pues, ¿no? Y en ese tema te decía, aún jugándose el pellejo, porque estábamos contra filosofía de recursos humanos global de Ford, hicimos muchas cosas en México para cerrar esa brecha, ¿no? Y tuve mucho soporte, desde mover los grados de los supervisores de producción, la categoría, en fin, viajes a las plantas, intercambios entre las plantas, y nos fue muy bien. Otro tema, creo que tú me preguntaste, Ernesto, ahorita, que en los últimos 5 años, y yo creo que es una de las 2 o 3 cosas que me llevo con más orgullo de Ford, fue el tema de diversidad e inclusión, ¿eh? Sí. Cuando yo llegué a Ford, como director de manufactura en 17, había una mujer gerente, una, y renunció y se fue, Angélica. Súper gerente, súper competente. Saludos para ella. Inclusive con experiencia internacional. Cuando salí tengo 5. O sea, en 5 años, porque empecé 2 años tarde en la educación, porque tampoco las nombré, no puse gente que no se lo merecía, sino fue me fui con 5. Luego lo último es, no lo inicié yo, lo inició Aureliano Lugo, hoy gerente de la planta de motor de Chihuahua. Saludos para él, si me quería ver también.
que él fue el que lo inició, yo se la copié, lo soporté como director de manufacturas. Llegamos a tener ya, de tener 0% en 3 años, llegamos a tener casi 3% de personas con otras capacidades trabajando. Y estoy hablando a nivel trabajador de línea. Nos costó un dineral adaptar las estaciones de trabajo para que puedan trabajar paralíticos, para que puedan... Y las instalaciones, ¿no? En las instalaciones, paralíticos, sordomudos. Tenemos algunas personas con síndromes de atención y otras cosas, enfermedades mentales menores que hemos estado empleando. Y me siento orgullosísimo de eso. Yo creo que es una deuda que todos tenemos con esa gente y bueno, me lo llevo en mí. Pero fíjense bien, amigos de recursos humanos, ¿no? Es un aspecto que alguien de primer nivel de manufactura esté hablando de estos temas de diversidad, de inclusión, de hacer este tipo de actividades dentro de sus plantas para que pues haya mucho más participación de personal en todos los sentidos y de todas las características. Yo creo que eso es valiosísimo hacerlo. Y para los que nos están viendo, les digo una cosa, independientemente de la estadística, que no me importa la estadística, no es tanto lo que los grupos de mujeres en posiciones gerenciales o en la línea de producción, o que las personas con capacidades distintas, etcétera, sino es lo que generan alrededor de ellos. Si tú me preguntas qué fue la reacción principal de la gente que trabaja alrededor, fue orgullo. Qué curioso, ¿no? Sí. Fue orgullo por ser capaz de trabajar y tener a tu lado una persona que nadie más le da una oportunidad. Entonces la gente... Y que no tiene nada que ver con el producto, y que no tiene nada ni que con ver. el costo, Entonces, ni con Lean Manufacturing, ¿no? Se genera cambios de lenguaje, actitudes positivas, pero no sé ni cómo contárselo, porque es tan visible que lo identificas en 2 segundos. Te cambias como si cambiaras el anillo del planeta, ¿no? Se ve distinto, se siente distinto, sabe distinto, ¿no? De hecho, y el ambiente que generas es completamente distinto. Completamente distinto. O sea, es más permisivo, más actitud más positiva. Yo quería preguntarte por qué lo hiciste. Es decir, podemos saber la razón pues, de que son humana. Personas, tienen los mismos derechos. Te decía, dentro de las plantas de Foro de México hay que darle el mérito a quien lo tiene. Lo inició un gerente de planta que trabaja para mí. No, claro. Y cuando vi el ejemplo ejemplo de liderazgo. O sea, gerente de planta, no gerente de recursos humanos. Sí, gerente. O sea, bueno, estaba trabajando con el gerente de recursos humanos. O sea, estaba la mancuerna de lo que estamos hablando. Sí, pero se necesitaba el liderazgo del gerente de la planta para aventarse. Para aceptar. Pues. Porque había que invertir mucho dinero que no teníamos, que había que jalar, ahorrar de otro lado, y lo hizo. Con convicción, con lo que se requiere para hacer esa cosa. Y entonces cuando vi ese ejemplo en una de las visitas a su planta, dije, yo soy de eso. Porque el liderazgo positivo te jala y quieres estar en el equipo del ganador. Bueno, a mí sí, ¿no? Y dije, no, pues esto es ganador. Me movió sentimentalmente, no sé cómo lo quieras. Dije, no, aquí es. Yo me pego a eso y lo impulso a nivel nacional. Y así nació, ¿eh? ¿Y qué pasó con Estados Unidos en ese sentido? Nada. Pero no hubo rechazo. No hubo rechazo, no hubo mucho apoyo tampoco. Sí, mensajes positivos de te admiramos y todo, pero nuestra era y es, quiero imaginar que sigue siendo contagiar positivamente a todo el mundo, ¿no? Mientras no me falles en todo lo que es y no fallamos el producto y producción. No, pues al contrario, porque el ambiente se hace positivo y te da mejores resultados. Entonces, aquí hay otra partida de presupuesto, por eso no. Entonces a mí me molestó al inicio que mucha gente sí agarra como bandera, ¿no? Mucha diversidad, mucha inclusión, pero voy a poner un numerito por aquí, un numerito por allá, pues para el ojo, para la cuestión de relaciones públicas y todo eso. Se los digo, ojalá me esté enfocando en la cámara, están equivocados. Te dan unas ventajas de productividad, de clima organizacional, de satisfacción de los empleos que no tienen ni idea. Les digo y se los sostengo, todo eso va a resultar en el bottom line del negocio positivo. Les va a dar resultados, seguro. Eso es la clave, ¿no? Sí, y a ese punto iba, porque muchas veces hemos platicado aquí en este bar de que el negocio está hecho para hacer dinero. ¿Sí? Un negocio, cualquier empresa. ¿Cómo lo haces? Es la diferencia, ¿no? Entonces,
Si queremos hacer negocios brindando oportunidades a personas con capacidades diferentes, lo que sea, si queremos hacer negocio ayudando a la comunidad, es válido, pues, no es, sí, pero eres una empresa y lo hiciste para hacer negocio, no, simplemente tienes unos beneficios intangibles o a veces que se pueden medir poco, que al final resultan en utilidad para los negocios. Pero esa actitud y visión, porque mira, es como Henry Ford, ¿no? Le dijeron que estaba loco, ¿no? Que no hiciera carros mecánicos, le dijeron que le pusiera más caballos a la carreta, ¿no? A Steve Jobs le dijeron que las computadoras no servían de nada, que estaba loco, que no podía competir con IBM, etcétera, etcétera. Es decir, y sí es cierto, una visión distinta, un enfoque distinto, una actitud distinta, pues sí necesita cierto grado de locura, ¿no? Pero sacar dinero, se puede sacar dinero hasta las piedras, ¿no? Tú tienes que tener una visión, tienes que tener una actitud, tienes que tener un sí se puede y poder. No, y sobre todo que ya está probado, pues, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Probadísimo, O sea, sí. Hay un ejemplo y no viste el primero. No puedo divulgar números de la compañía, se los podría demostrar con números que el efecto del negocio es muy positivo, no positivo, muy positivo. Sí, es redituable, que al final lo medían en base a eso. El punto es los liderazgos, creo yo, ¿no? Hasta dónde los líderes toman la iniciativa de cruzar esas líneas tradicionales para meterse a campos no transitados y que realmente no tienen el resultado tan claro, y el temor pues les da por ahí, ¿no? De que, ¿cómo le hago? Claro. Si no sé. Pues mira, como líderes, pues todas las compañías tienen cierta cultura y te crían dentro de ciertos parámetros, en ciertos guidelines, ¿no? Pero una cosa que no te enseñan es que la duda es un valor. Tienes que dudar de todo lo que dicen, punto número uno. Porque la duda te hace cuestionar. Los famosos 5 porqués, ¿no? De las cosas. Tienes que hacer. No puedes decir tú, no, pues porque me lo dijeron, porque aquí siempre se hizo así, esta es la manera en que hacemos el negocio. Y luego está el grado como líder, o sea, hay miles de definiciones de líder, ¿no? Pero uno de los valores o características de líder es que tomas riesgos. Tienes que tomar riesgos. Más medidos, menos medidos, ya depende de muchas cosas, ¿no? Pero si no tomas riesgos, no eres un líder, eres un administrador, ¿no? 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, y está la tablita, ¿no? Entonces no mereces el título de líder si no dudas. Y la duda te da miedo, te da muchas cosas, ¿no? Si no tomas riesgos, que te da más miedo. No, si no entras al charco para mojarte. Si no entras al charco para mojarte. Y por ejemplo, sobre todo en empresas transnacionales que tienen, pues, cajas muy cuadradas en líneas de pensamiento, en líneas filosóficas, etc. Pues sí te da cosa, No es así como que pasaré la radio o no la pasaré, ¿no? Y en la medida de la mentalidad, el deseo de cada quien, pues No, inclusive, por ejemplo, un aspecto, digo, estás hablando de cuestiones de actitud muy interesantes, ¿no? Y muy profundas. Pero una cosa muy específica, Lean Manufacturing pues maneja la cuestión de costos, ¿no? Y tienes que manejarlo. Pero cuando decides darle la cuestión de costos al nivel más bajo de la organización, a los operarios, para que me digas, tú operario, dime qué es la mejor forma de aplicación de costos o reducción de costos. Imagínate. Que eso ha sido muy exitoso aquí, por pues claro, es sumamente exitoso, porque ellos son los que hacen que las cosas sucedan. Entonces, si no le das esa autoridad, hazlo tú, pues no estás tomando el riesgo, ¿no? Claro. Definitivamente. Sí, el administrador o el equipo de administración seguirá siendo el que dictamina las reglas y qué se necesita, cuando en realidad no tienes el feeling o el conocimiento cierto de lo que necesita el operador ahí en la línea. Y a veces son cosas muy sencillas como bajarle 2 centímetros a una mesa, o que la silla tenga llantas, o que la luz no esté para allá, que esté para acá. Cosas que si no estás ahí no vas a conocer. Este es un tema bien importante de recursos humanos, sobre todo en empresas globales. Es el cómo pasas de
de las estrategias, de los paradigmas, etcétera, de la compañía, a los tuyos. O sea, Ford de Estados Unidos es una cosa, Ford de México es otra, Ford de Sudamérica es otra, Ford de Europa es otra, Ford de China es otra. Y generalmente, sobre todo las compañías norteamericanas, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que las japonesas por ahí paran el mismo tenor. Tú no puedes tomar paradigmas americanos y tratar de inyectárselos a los mexicanos, ¿eh? No somos iguales, no partimos de lo mismo, nuestros cultural traits, que le llaman nuestras características o tratos culturales, son completamente distintas. Y normalmente las compañías muy poderosas transnacionales, en aras de defender el tema de la estandarización y de la homogeneidad de ellos y todo eso, quieren que todos seamos galletas María, ¿no? Que todos seamos iguales. Y no es así. Es más, yo te voy a decir una cosa, yo manejé operaciones en el Estado de México, en Chihuahua, acá, en Guanajuato, y son completamente distintos. Yo trabajaba con unos mineros. Así de fácil. Los dueños eran canadienses, no entendían por qué el Día de la Virgen tenían que parar la mina. Las tradiciones famosas. Ese es un muy buen ejemplo. O sea, al final fue porque hice el contrato. O que ellos no lo tienen, por poner uno muy parecido, no tienen el valor del Día de la Madre para los mexicanos. Exacto. Sí. Así de fácil. Y en la industria o en la manufactura, entender esa parte cultural de la sociedad o de la masa o del grupo de gente que trabaja contigo en esa localidad o en ese estado es fundamental, creo yo, ¿no? Sí. Entonces, y ese es un papel, insisto, no conozco, yo trabajé en una empresa gigante toda la vida, ese es un papel muy difícil, pero que lo tienen que hacer recursos humanos y el resto de los líderes, porque va a haber mucha resistencia de arriba, ¿no? Bueno, yo quiero que tú hagas esto. Recursos humanos te dicen, espera, vamos a seguir esa directriz como guía genérica, pero nosotros vamos a hacer esto, ¿no? Sí. Podemos llegar al mismo lugar por diferentes caminos, ¿no? Claro. Pues el tiempo pasa. Y aquí se dio. Sí. El tiempo pasa muy rápido. Ups, ya. Muy rápido. Podríamos platicar toda la tarde, toda la noche seguramente, pero ya estamos ahí. ¿Cuál sería, Enrique, tu conclusión en esa mancuerna de recursos humanos con manufactura? Es simple, yo creo que de varias y muchas maneras ya más o menos se los dijeron. Recursos humanos es como el estratega que tiene que estar detrás del líder. En mi caso particular, pues tenía finanzas, calidad, ya sabes, ¿no? Entrega, transportación. Y puede ser fácil para un líder en ese sentido de repente olvidarse un poco de la importancia que tienen los aspectos de liderazgo en general. Y recursos humanos tiene que fungir como esa estrategia. Tranquilo, Moreno, ¿no? Tienes que refocarte y más. Estar al pendiente de estrategias, procesos, tácticas nuevas y trabajar mucho en grupo para que nunca se nos olvide. Y México es un ejemplo magnífico a nivel global de la importancia de trabajar directo con la gente. No indirecto, no a través de sindicatos o de personas, etcétera, sino trabajar con la gente para la gente. Yo, lo que más me llevo en mi corazón de todos los años que he trabajado fue ese contacto humano con todo el mundo. Gerentes altos, gerentes medios, trabajadores nuevos, trabajadores viejos, etc. Sindicatos, inclusive. Siempre, y de hecho, mis despedidas más importantes fueron de los sindicatos, ahora que me retiré. Y una relación, obviamente recursos humanos siempre estuvo conmigo, no son fáciles, todos son difíciles, ustedes están en ese medio. Pero ese contacto que tuve no solamente con los secretarios generales, eso, sino con todos. Con la raza, digamos. Con la raza de los sindicatos, es absolutamente primordial. Ese es un papel súper crítico. Es importante. Como gerente, como con la zurda y con la derecha, ¿no? Cómo incorporas a los líderes de los sindicatos y de las operaciones para que sean exitosos. Eso es lo que me... Que haya una relación triangular efectiva. Sana además. Eficiente.
Omar, ¿algún comentario? No, pues primero que nada agradecerte mucho por esta visita, Enrique. Yo creo que siempre es importante y sobre todo da mucho valor y enriquece lo poco que pueda saber uno platicar con gente inteligente y que ha tenido este tipo de experiencias. Muchas gracias. Ojalá pronto ahí podamos continuar esta plática. Sí, gracias. Ojalá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Digo, Al contrario, muchísimas gracias. Yo creo que es la primera, no es la primera vez, pero sí de las pocas veces que me han invitado. Y disfruto mucho de la plática, el intercambio. Finalmente son vivencias, ¿no? Experiencias y satisfacciones en la mayoría de los casos. Gracias a Dios. Entonces, muchísimas gracias. Más con un tequilita. Vivencias, experiencias de éxito para la gente de recursos humanos que nos ve y obviamente para la aplicación de tanto conocimiento, ¿no? Que estamos aquí tratando de transmitirles a todas las personas que están parte de este podcast a través de la Ventana de Recursos Humanos. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Omar. Mucho éxito, feliz vida. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify. Suscríbanse, es gratis. Salud. Salud.